Jóvenes, buenos días. Estamos nuevamente conectados en nuestro taller de habilidad verbal. El día de hoy, pues, tenemos como tema los textos en inglés. Disculpen, normalmente me estoy invadiendo el espacio. Eh, a ver, vamos a compartir pantalla para que ustedes me puedan ver los materiales que ustedes también tienen en mano. Sobre aquí, visitando. Bien, vamos a sacar nuestro PowerPoint que siempre lo utilizamos. Voy a activar el chat para ver su participación acá. Listo. Ya están, chicos. Conectados. No tenemos hoy día mucho texto, así que podemos dedicarnos con más detenimiento, algunos puntos. Vamos a ver. Bien, entonces, el texto en inglés que se considera en el examen de admisión siempre va a ser un texto, ¿no? Cuando ustedes den el examen, ustedes van a ver, bueno, ya estamos practicando. Son textos bastante cortitos y solamente se exige un nivel básico, ¿no? En el idioma. Ustedes saben que a San Marcos pues, postulan eh, jóvenes de todas partes del Perú, de todos los rincones del Perú, donde estudiaron y saben que pues, el inglés no es muy avanzado, por ejemplo, en los pueblitos recónditos de nuestro país, ¿no? Entonces solo se requiere o exige un nivel básico de este idioma, conocimiento de un nivel básico de este idioma. ¿Por qué? Porque solamente se está buscando medir la capacidad de hacer inferencias, ¿no? En textos sencillos, ¿no? Y, y pues ese es el único objetivo. Pero hay otro que también es importante, porque la lectura en inglés también, nosotros no podemos negar, nos proporciona, ¿no? Ciertos beneficios como cualquier tipo de lectura en el idioma, ¿no? Mientras más leemos, mejor vamos ampliando nuestro vocabulario, nuestra comprensión, nuestro proceso de comprensión de todo, ¿no? Cada vez que leemos más, entonces somos capaces de, inclusive, hacer inferencias que a veces nosotros podemos decir que sean complicadas, ¿no? Pero mientras más ejercitamos en eso, pues nuestra comprensión lectora avance, ¿no? Mejor. Entonces, la importancia de la lectura en inglés para los estudiantes pues, es innegable, nos proporciona una amplia gama de beneficios que va más allá de un simple aprendizaje del idioma. ¿Sí? Y como dice acá en nuestro PowerPoint, ¿no? En leer libros en otros idiomas, ¿no? Que mejor, ¿no? Porque es una de las formas más importantes de culturizar, ¿no? Sobre todo, como les decía hace un rato, de aumentar nuestro vocabulario, ¿no? En ese idioma. Así que leer textos en inglés resulta como uno de los métodos más interesantes y prácticos también para aprender esa lengua, ¿no? Bien, chicos. Las necesidades, los intereses y las motivaciones que pues, tienen los estudiantes en cuanto al aprendizaje del inglés están centradas precisamente en la lectura de textos, ¿no? Como material de estudio, porque esa es nuestra forma de aprenderlo, de adquirir el idioma, ¿no?
y si leemos, imagínense en inglés, las disciplinas, las diferentes disciplinas que nosotros cuando ya ingresemos a la universidad, ¿no? Imagínense, ¿no? Se va a ampliar más nuestro conocimiento porque a veces hay información que no lo tenemos en castellano, ¿no? O en nuestro idioma nativo, nuestro idioma que hablamos, ¿no? Y sí, pues, hay información en inglés. Entonces, a través de la lectura nosotros vamos a interactuar, ¿no? Con todo tipo de conocimiento. Bien, chicos, vamos a nuestro texto que tenemos en el material. Y como hacemos siempre, vamos a escucharle en inglés, ¿ya? Disculpen, si puedo ayudar, porque es así. Esto, yo, chicas, tengo muchos animalitos aquí. Ay, que quiero derecha, vamos a trasladar el texto para escucharlo en el audio en inglés, ¿no? Como hacemos en otras oportunidades. Y, mm, bien, ahora sí. Muy bien, chicos, aquí de qué nos han estado hablando en este texto, la serie de Basic Unit of Life. Nos están diciendo que la célula es la unidad básica de la vida, la unidad básica de la vida. Ya empezamos con una afirmación, ¿verdad? En este texto, ya después, bien, eh, para con una conclusión. Es una afirmación, ¿no? La célula es la unidad básica de la vida. Some organisms are made up of a single cells. Nos dicen que algunos organismos están compuestos por a single cells, una sola célula, ¿no? Y luego, like bacteria, como las bacterias. Entonces, las bacterias son organismos que están compuestos de una sola célula. ¿No? Eso es lo que me están diciendo. Luego dice, while others, mientras que otros, se refiere a otras células, while others are made up of trillion of cells. Mientras que otras células están compuestas de trillones de células. Human beings are made up of 62. Ah, se está diciendo acá que seres humanos
también estamos compuestos de células, ¿no? ¿Y qué será? ¿De una sola célula o de millones? O de trillones, ¿no? Therefore, cells not only make up living things, they are living things, ¿no? ¿Qué nos están diciendo acá? Bueno, primero dijeron que los seres humanos estamos compuestos de células también y eh, nos dice luego al final de este texto que es como una, cuando dicen por lo tanto, therefore, por eso, por lo tanto, ¿no? Las células no solo forman seres vivos, las células también son seres vivos. Aunque cuando mencionan al humano, human beings are made up of cells too. O sea, los humanos también están compuestos de células, ¿no? Así como las bacterias. Eh, Aunque aquí lo dicen en plural, ¿no? Ah, además, el ser humano tiene que estar compuesto de células, sí, pero no de una sola, ¿no? Más abajo lo vamos a ver. There are lots of different types of cells. Bueno, existen diferentes tipos de células. Each type, cada tipo of cell is different and performs a different function. Each type, cada tipo of cell, cada tipo de célula es diferente. Y, pues, no diríamos, presenta, ¿cómo sería la misma traducción, chicos? Mm, realiza, podría ser, ¿no? Eh, y realiza, ¿no? Diferentes tipos de funciones. Algo así en este contexto, ¿no? In the human body, we have nerve cells, which can be as alone as from our feet to our spinal cord. En el cuerpo humano tenemos células nerviosas, nerve cells, which can be hasta medir, pueden ser del tamaño de nuestro pie o de nuestra ¿cómo se dice? Espinal cord, nuestra espina dorsal. ¿Y pues, no? La espina dorsal, sí, ese sería, ¿verdad? Ah, no, médula espinal, ¿verdad? Bien, ese es el mejor. Es lo mismo, no solamente médula espinal, ya lo sé. The cells get to transport message around the body, ¿no? Las células nerviosas, ¿qué células, no? Porque son las cells, que son células nerviosas, ¿no? The cell get to transport message, invisible, para transportar mensajes a través del cuerpo, ¿no? When we also have billions of tiny brain cells, which help us think. También tenemos células cerebrales, ¿no? Billones de estos, que son pequeños, diminutos, a tiny little brain, son pequeños, ¿no? Diminutos células cerebrales, which help us think, que nos ayudan, ¿no? A pensar. Miren todas las funciones, ¿no? Hay diferentes funciones. And muscular cells, células musculares también, which help us move around, que que nos ayudan, que nos permiten, ¿no? Movernos, ¿no? A tener movimiento. Eh, bueno, movimiento en el sentido de desplazarme, ¿no? Para poder caminar, ¿no? There are many more cells in our body that help us to function in a state alive. Entonces, hay muchas células también, hay muchas células en nuestro cuerpo que nos ayudan pues a funcionar bien, digamos, y mantenernos vivos, ¿no? Vida en este alive. Y dice, also, aunque, ¿no? Also, there are lots of different cells, aunque hay muchas
muchos tipos de células, ¿no? Dice, they are often divided into two main categories. Hay muchos tipos de células, es verdad, pero se dividen en dos principales categorías, ¿no? ¿Cuáles son esas dos principales categorías? El procariote, ¿no? For example, bacteria and nature, bacterias and eucariote. Células procarióticas y células eucarióticas, ¿no? Eucariotic, for example, plants and animals. Las eucariotas estarían pues ahí las plantas y los animales, ¿no? Y en el procariote, las bacterias, ¿no? Entonces nosotros estaríamos con los eucariotas, ¿verdad? Eucariotas. What is the topic? ¿Cuál es el tema central, chicos? Por favor, para el chat, su participación. Me imagino que iban a preguntar que me están escuchando bien, es buenísimo. Ay, tengo que mejorar el audio. ¿Sí me escuchan, verdad, chicos? Es la audio mejor. Si es que no fuera el caso. Sí, bien. Pero bueno, está. Y ya, ¿cuál será nuestra pregunta? What is the topic? ¿Cuál es el tema de este texto? Es tan fácil, ¿no? Porque ¿cuántas veces se ha repetido, chicos? ¿No? Además, inició el texto así, afirmando, ¿eh? ¿De qué trata? Pues, el micrófono. Mientras espero su respuesta. ¿Eh? Yo creo que ahora me van a escuchar mejor, si es que no fue la D. Letter D. A ver. La primera, la D, the basic unit of life. Sí, porque the cellular organisms, los organismos celulares no podrían ser, ¿no? Sí, es verdad, es la D, ¿para qué nos demoramos? ¿No? In the text, la A. In the text, we find information about the basic unit life. What is the basic unit life? In the text, the cell, ¿no? Nosotros en el texto nos están diciendo, nos hablan sobre la unidad básica de la vida, que es la célula, ¿no? El organismo, la A, los organismos celulares. Aquí la respuesta correcta es la D, chicos. Estamos hablando, porque incluso termina diciendo, no termina, bueno, el párrafo anterior al penúltimo, dice, nos ayuda a mantenernos vivos, ¿no? Y nos mencionan incluso que las bacterias es un ser vivo, ¿no? Las plantas son un ser vivo. Y todos estamos compuestos de células que tienen diferentes funciones que nos ayudan a mantenernos vivos. Entonces, estamos hablando de la unidad básica de la vida, la célula, ¿no? La cell. Sería la D, es lo correcto, ¿ya, chicos? Aquí lo resaltamos. The word perform can be replaced by, and this word dice acá, ¿no? Each type of cell is different and performs a different function. Es como que desempeña, ¿no? Cada tipo de célula es diferente, es verdad, y perform a different function, como que desempeña diferentes funciones, ¿no? ¿Cuál sería la palabra que podría reemplazarlo? Desempeña, realiza, también podría ser la traducción, ¿no? Perform different function. Y realiza o desempeña diferentes funciones.
Gonzalo ya me respondía la 2, ¿no? La 2, la A, execute. Ejecuta. Ignore no podría ser, ¿no? Porque no es que ignora, más bien toma acción, ¿no? Las células son activas, ¿no? Desempeñan funciones. Introduce, tampoco begin. Originate. Entre la A y la E nos dicen aquí, bueno, tengo una sola participación que me dice que sería la A. Sí, pues ejecuta. Ejecuta es la respuesta correcta, ¿no? Desempeña, realiza, ejecuta, ¿no? Bien. About brain cells, we can infer that. ¿Qué podemos inferir acerca de las células cerebrales? La E. Only tiny cells help us think. Estamos diciendo que solo las células diminutas nos ayudan a pensar. Las células diminutas. En todo caso decía only tiny brain cells, las células cerebrales, ¿no? Aquí solamente dice only tiny cell, diminutas células, pero no nos dice de qué tipo de célula. No sería la E, por ese pequeño detalle, chicos. Por eso atentos, porque ahí siempre tienen que ponerse a pensar que el que hace el examen y pone diferentes alternativas lo hace a propósito, ¿no? La E no sería, ¿cuál sería, Brisa? A ver, por ese pequeño detalle, what cells? Muscle cells, brain cells, ¿qué otras células más hemos mencionado? Nerve cells. Entonces, eso no sería por ese pequeño detalle. La A nos dice, so have an organic base. Y así dijera, Brisa, por favor, para aclarar más, así dijera only tiny brain cell, help así dijera, no sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque nos piden inferencia, y la inferencia es algo que no está explícito, escrito en el texto, sino que de los datos que nos dan, nosotros hacemos una conclusión, ¿ya? Así aquí dijera brain cells, no sería, ¿ya? Por esa razón. Brisa dice que sería la B. Nerve cells are of two types. Que las células nerviosas son de dos tipos. ¿Cómo nos dijeron acá en el texto? Miren, vamos a... ¿Ya? Dice... Also, there are lots of different kinds of cells, ¿no? Que hay diferentes tipos de células, a pesar, ¿no? O aunque, ¿no? Como es la traducción de also, aunque, pongámosle, ¿ya? Aunque haya diferentes tipos de células, there are often divided into two main categories. O sea, aunque hayan diferentes tipos de células que tienen diferentes funciones, pero solo podemos dividir en dos principales categorías. O sea, no está diciendo que se dividen en dos las células nerviosas, ¿verdad? Entonces descartamos nerve cells are of two types. No solo son ellas, ¿no? Todas las células son muchas que tienen diferentes funciones, pero las dividen en dos principales categorías. No sería la B tampoco. La C dice, they are the only ones that are alive. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Será la C que estamos diciendo acá? There are only, o sea, about brain cells. Estamos hablando de brain cells. Concéntrese que nos pregunta por las células cerebrales. There are only ones that are alive. ¿Son las únicas que están vivas? ¿Ah?
No es cierto, las otras también, y nos ayudan a mantenernos vivos, ¿verdad? Tampoco. ¿No es la C? ¿Cuál nos queda, chicos? Estamos entonces entre la A y la D, ¿no? Porque ya hemos descartado A, B, C, D, E, ya lo descartamos, ¿no? Esto, tenemos el rojo, rojo, porque no es. Ya, descartado. A ver, chicos, ¿cuál sería nuestra inferencia correcta? Está muy bien. Ah, y no se sientan mal, ¿eh? Es decir, uno se puede equivocar, pero vamos aprendiendo cuando nos dicen por qué no es la respuesta esta alternativa, ¿verdad? Así es que para eso estamos en la academia, para aprender. ¿M? Si nos equivocamos, pues vamos aprendiendo las técnicas, qué cosa es lo que hay que revisar. Atentos a las palabritas, hay que estar. Nos preguntan por las células cerebrales. The human brain is also small. Nos han preguntado por the human brain, por el cerebro humano o por las células cerebrales. ¿Mm? Entonces también descartamos la D, porque aquí, claro, nos quieren hacer caer, ¿no? Y que marquemos la equivocada. ¿Y por qué sería la A, chicos? Porque no nos queda otra. Ya hemos eliminado las cuatro. Nos queda uno. Entonces, ¿por qué both have an organic base? ¿Por qué puede ser esa mi conclusión de lo que nos hayan dicho en el texto? ¿Qué quiere decir? Si lo traducimos, sería como nuestros pensamientos o los pensamientos o el pensamiento humano, porque somos el único ser pensante, se supone, ¿verdad, chicos? Los pensamientos tienen una base orgánica. Lo orgánico es, ¿qué cosa es lo orgánico? Las células es la unidad básica de la vida. Las células nos han dicho que son, y por aquí estaba al final del primer texto, digo del primer párrafo, they are living things, ¿verdad? ¿No? ¿Y eso de quién nos están diciendo? De las células, ¿no? Y las células son seres vivos. Y arriba nos decían, la célula es la unidad básica de la vida, de la vida. Y nosotros somos seres vivos, los animales son seres vivos, las plantas seres vivos, estamos constituidos por células y son las células los que nos mantienen vivos. Y es lo que dice abajo también, al final del segundo párrafo. There are many more cells in our body. Tenemos muchas células en nuestro cuerpo that help us to function and stay alive. Las que permiten, y aquí están hablando solo en nuestro caso del ser humano, hay muchas células en nuestro cuerpo que nos ayudan a, pues, a funcionar este cuerpo, que lo mantenga en función, que lo mantenga vivo, ¿no? Lo mantenga con vida. Entonces, vuelven a repetir, ¿no? Que es un punto principal de vida, ¿no? Bien, chicos, entonces, está bien esa, ajá, Anthony, sería, no nos queda otra que la A. South Have, nuestro pensamiento tiene una base orgánica. Esa base, ¿quién la da? Las células, le dan vida. Porque el pensamiento, si estuviésemos muertos, ya no pensaríamos. Pensamos porque nuestras células cerebrales están en movimiento, llevando mensajes, ¿no? Que nos ayudan, por ejemplo, a captar una idea, a tener un conocimiento, y de todos los datos que tenemos hacemos inferencias. Todo eso ahorita mismo nuestras células están en proceso, están trabajando, están funcionando, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión, entonces, mi inferencia, ¿no? Entonces, mi pensamiento tiene una base orgánica, algo que le da vida, ¿no? Que serían las células. ¿Sí, no? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Si no, por favor, pregunten, porque hoy día no tenemos mucha lectura, ¿eh? Hay 5 lecturas. Pregunta 4. It is inconsistent to maintain that human bodies are simple organisms because, entonces nos están diciendo a ver que es falso, es
inconsistente, es incompatible que los cuerpos humanos son organismos simples. ¿Por qué? O sea, sostener, porque maintain, ¿no? Es sostener o afirmar. Sostener o afirmar que el cuerpo humano es un organismo simple es un error, es inconsistente con el texto. ¿Por qué? Nosotros, las bacterias, decía en el texto, y vamos al texto, chicos, por mí nos quedamos analizando todo el texto, ¿eh? Dice, some organisms are made up of a single cells like bacteria. Hay organismos que están compuestos de una sola célula. Nosotros no, como la bacteria dice, ¿no? Pues nosotros no, ¿verdad? Nuestra conclusión de todo lo que nos han dicho acá, nosotros, dentro de nosotros hay diferentes tipos de células, ¿no? Unos, como, ¿qué nos mencionaban acá? Brain cells, que nos ayuda a pensar, ¿no? Brain cells which help us think, and muscle cells which help us move around. Y ya nos han dicho también, there are many more cells in our body that help us to function and stay alive. Ahí tenemos muchas células que nos ayudan, ¿no? A que nuestro cuerpo funcione y que nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, decir que nuestro cuerpo es un organismo simple, ¿no? A ver, Anthony me parece que dijo la A, ¿no? ¿O me equivoco? Dice, the cells of the non-human body are very long and connect the brain with the feet. Que las células del cuerpo humano no son muy largas y conectan el cerebro con los pies. Eso sería una mala comprensión de esa parte, ¿no? Que nos hablaron, que pueden medir, ¿no? A veces son... No, pero ahí lo decía ese tamaño cuando nos hablaba de... Y vamos mejor nos remitimos aquí. In the human body we have nerve cells which can be, ¿no? Hay células nerviosas que pueden medir, pueden ser tan largas como el tamaño de un pie o como de tu espina dorsal, ¿no? La media espinal. Ah, está bien, Anthony, disculpa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería de la 4, chicos? A ver, Anthony, Camila, Brisa. ¿Cuál sería de la 4? Gonzalo, Daniela. No, Brisa, Daniela es. Porque nosotros somos pues más complejos, ¿no? La D, muy bien, Camila. They are made up of a lot of different types of cells that perform different functions. Nos piden because, decir por qué, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos afirmar que el cuerpo humano es simple? ¿Por qué? Because there are made up a lot of different types of cells that perform different functions. Porque tenemos muchos tipos de células que cumplen, que desempeñan, que realizan diferentes funciones, ¿verdad? La 4 es la D, ¿ya? La D de dado, ya la estoy marcando acá. La E que decía, human are complex organisms formed by many eukaryotic and prokaryotic cells. Claro, en sentido amplio podríamos decir que esto podría ser, ¿no? La respuesta correcta. Pero esto es, como te digo, como una definición, pero acá nos preguntan la razón. Why you cannot maintain that human bodies are simple organisms? O sea, ¿por qué no puedes decir que el cuerpo humano es un organismo simple? Entonces tú tienes que decir la razón. Because, y acá dice, because tenemos muchos tipos de células que cumplen diferentes tipos de funciones. Entonces no somos simples, somos complejos. Claro, acá abajo dice complex.
a ver, si yo te digo, because humans are complex organisms formed by many eukaryotic and prokaryotic cells. Pero acá no se separen, chicos, del tema central ni de la idea principal. La idea y el tema central es la célula, ¿no? Como unidad de vida. La célula, the cells, ¿no? Entonces, y en todo caso aquí nos dicen because porque tenemos diferentes tipos de células, ¿no? O sea, no nos soltamos del tema. Porque aquí ya estaremos entrando más en detalle. El eucariote y la procariota. Es verdad que también pues hay muchos millones de células, pero están divididos en dos principales, ¿no? Entonces, la D es lo más, está más preciso, ¿no? Los seres humanos estamos compuestos de células, ¿no? Por eso no podemos, y por millones de células, por eso no podemos decir que somos un organismo simple. Un organismo simple sería un organismo unicelular, ¿no? Como las bacterias. Y por ahí nos van a hacer otra pregunta, creo, respecto a eso. Vamos a ver. 5. Y ves, aquí está. ¿Qué pasaría, no? If only one type of cell exists, it is possible that. ¿Qué pasaría si solo existiera un solo tipo de célula? ¿Mm? Así es, muy bien, Brisa. ¿No? The complex human body will not exist. O sea, ya no, seríamos seres complejos, la complejidad, ¿no? En nosotros, en el cuerpo humano, no existiría, seríamos unicelulares, una sola función tal vez, ¿no? O un par de funciones nomás, ¿no? Porque cada célula cumple un tipo de función. Si solamente tuviésemos un tipo de célula, ya, pues no seríamos seres complejos, de repente ya ni siquiera podría, no pensaría, miren, tenemos tantas células y cada uno cumple funciones y miren todo lo que tienen que hacer, de cuántas células dependemos nosotros, ¿no? Para estar vivos. Y vivos funcionando bien, pensando, caminando, no sé, comiendo, porque procesan hasta nuestra comida, ¿no? Incluso para dormir, bueno, todo, ¿no? Todo. Nuestra maquinita funciona a la perfección por ellas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a otro texto. Aquí el texto no es complicado, pero las preguntas están bien enrevesadas, chicos. En las preguntas no quisiera que este tipo de texto, digo, de este tipo de pregunta, ¿no? El planteamiento, bien, a ver, muy complicado en varias de ellas, ¿ya? Solo en una pregunta simple. Bien, ¿qué dice acá? Pese a que casi todas las personas cultas profesan una creencia sincera en la teoría de Darwin, lo que en realidad aceptan es una versión modificada de la antigua teoría teológica de la gran cadena evolutiva de los seres vivos, a saber que todas las especies aparecen dispuestas en una jerarquía lineal en cuya cúspide se sitúa la especie humana. Según esta creencia, la contribución de Darwin a esta teoría consistió en demostrar que cada especie de esta escala lineal se deriva de la especie situada en el peldaño anterior y por tanto no fue Dios quien asignó directamente un peldaño a cada especie. Con el vago recuerdo de la biología que les enseñaron en el bachillerato, suponen que hay un linaje que avanza desde lo primitivo hacia lo evolucionado, en el cual las amebas engendraron las esponjas, que a su vez engendraron a las medusas, que engendraron a los platelmintos, que engendraron a las truchas, a las ranas, a los lagartos, ¿no? Para no hacerla tan larga, chicos, los dinosaurios, que engendraron a los ojos hormigueros, que engendraron a los monos, que engendraron a los chimpancés, que por fin nos engendraron a nosotros. ¿Y cómo sería esta tabla, o cómo le llaman esta cadena evolutiva, de que nos muestra una jerarquía lineal, ¿no? Lineal, y aquí lo tiene. Y es más, está titulado como teoría incorrecta, ¿ya? O sea, no es lineal, no es que de las amebas
engendraron las esponjas y que las esponjas engendraron las medusas y así, hasta que los chimpancés también fueron engendrados por los monos y que los chimpancés engendraron a los Homo sapiens, a nosotros. No es lineal, dice aquí el texto, ¿no? Esto es una teoría incorrecta. ¿Y qué pasaba con esto? Como dice al inicio, a pesar de que todas las personas cultas creen, ¿no? Se afianzan en la teoría de Darwin, en realidad están equivocados, ¿no? Están malinterpretando o están malentendiendo la teoría de Darwin, a pesar que son personas cultas. Se supone que las personas cultas son personas leídas, que investigan, y mientras más leen, más conocimiento uno tiene y tiene más capacidad de cuestionar lo que te dicen. No admites como verdadero lo que te dicen, ¿no? Tú investigas, ¿no? Y mientras más razones valederas te den, pues tú te acercas a una, o, digamos, tomas parte en, ¿no? En un punto de vista, ¿no? Porque tú exiges demostración, ¿no? Mientras más lees, ¿no? Se supone que las personas cultas no deberíamos malentender, ¿no? Entonces, aquí es como que nos estuviesen diciendo, a pesar de que son cultos, a pesar de que leen, a pesar de que investigan, eh, están malentendiendo algo. En realidad, lo que están, piensan que están entendiendo bien la teoría de Darwin, en realidad lo que están haciendo es, como dice acá, aceptar una versión modificada de la teoría teológica de la gran cadena evolutiva de los seres vivos. ¿Cómo es esto? O sea, encima estaríamos súper equivocados, porque para Darwin está más pegado a lo que entendemos por evolución. No tendría nada que ver una teoría teológica, o sea, algo, porque teo viene de Dios, ¿verdad? Teo significa Dios, teológico, con lo que viene o, ¿no? Ha sido creado por Dios, ¿no? ¿Cómo que me estoy apegando a una teoría teológica si estoy creyendo sinceramente en Darwin? Ah, lo que pasa es que estás malinterpretando a Darwin. Tú crees que eh, estás mm, viendo la teoría de Darwin, ¿no? Lo que tú estás es apoyando o, ¿no? Estás tomando como correcto una versión que ha sido modificada de la antigua teoría teológica de la gran cadena evolutiva de los seres vivos, ¿no? ¿Y cuál es esa cadena? Dice, donde se afirmaba que todas las especies aparecen dispuestas en una jerarquía lineal. Lineal, es decir, las amebas originaron a tal, luego las esponjas originaron a las medusas, que las medusas de los platelmintos, ¿no? Y así no es. Así no funciona la evolución que propone Darwin, es lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, dice, si tú estás tomándolo así equivocadamente, según esta creencia equivocada, entonces la contribución de Darwin a esta teoría habría consistido en demostrar que cada especie de esta escala lineal se deriva de la especie situada en el peldaño anterior. Lo que estamos diciendo, de las medusas, de las amebas, surgió tal, luego encontró tal, hasta que nos engendraron a nosotros, los chimpancés, ¿no? En línea recta, ¿no? Y no es así. Entonces, dice acá, por eso, como estamos malinterpretando, malentendiendo, surge una paradoja. Y dice acá, después de la imagen primera, dice, de ahí la paradoja. La paradoja es una contradicción, algo que es ilógico pensar, ¿no? De ahí la paradoja. Los seres humanos tienen lenguaje, mientras que sus vecinos del peldaño anterior, que serían los chimpancés, no tienen nada parecido. Donde esperaríamos un cambio gradual, nos encontramos con un Big Bang. ¿Qué nos han dicho acá? Y aquí está lo central de este texto, ¿eh? No parece, pero
Está bien, tú estás creyendo que estás asumiendo la teoría de Darwin, pero en realidad lo estás malentendiendo, lo estás tomando de manera equivocada. Porque si tú piensas que de los, no sé, de las amebas surgió las esponjas, que las esponjas engendraron a las medusas, ¿no? Entonces de los chimpancés salimos nosotros. Y entonces, ¿cómo apareció el lenguaje? Si es en línea recta, el lenguaje lo tendríamos que haber eh, heredado, digamos así, entre comillas, ¿no? De los chimpancés, pero los chimpancés no tienen lenguaje, no hablan, que sepamos, hasta ahora, ¿no? Nadie ha demostrado que ellos hablan. ¿Y cómo apareció entonces el lenguaje? Tendría que haber aparecido, si es en línea recta, pues de nuestro peldaño anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice acá, donde esperaríamos un cambio gradual, porque los cambios se supone son graduales. Si los dos hormigueros engendraron los monos, es gradual, como dicen, esto es en escalera, ¿no? Y luego los chimpancés y luego los otros. El lenguaje tendríamos que haberlo sacado de nuestro peldaño anterior, que serían los chimpancés, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo apareció el lenguaje? Como un Big Bang. ¿Qué cosa es un Big Bang, chicos? Es la gran explosión que ocurrió y de pronto, ¡pum!, todo se creó. Todo apareció de allí y hasta ahora seguimos en expansión, ¿no? Seguimos evolucionando. Pero, ¿qué sucedió antes del Big Bang? No hay explicación. Es una teoría, apareció todo de pronto. Y se lanza la teoría porque no hay cómo explicar lo anterior, ¿no? Entonces, el lenguaje también es como el Big Bang. Entonces, de pronto, intempestivamente, apareció, irrumpió y apareció en, ya pues, en nuestra época del Homo sapiens. No hay explicación. No hay explicación de origen del lenguaje hasta ahora. ¿Bien? Y si creemos en esta teoría de Darwin de la forma incorrecta, esto de que estamos pensando que es en escalera, estamos equivocados. Y la prueba es de que, a ver, explícame entonces cómo salió el lenguaje. Porque si es en escalera, el chimpancé ya tendría que haber tenido aunque sea un lenguaje primitivo, del cual nosotros luego ya hemos perfeccionado. Pero no hay. De pronto apareció en nosotros, ¿no? Bien, y dice acá, me detengo yo en esta lectura porque es la más complicada, chicos. Por eso les decía. Lo demás sí vamos a pasar volando. ¿A qué hora era el receso, chicos? Ya voy a fijarme para no... Oh, no, este es del anterior. Ese es del anterior. Creo que son así 35, ¿no? Ya, 11 y mejor 25 continúo, es, ya me profesora. avisarán. Em, ya, entonces continúa el texto, dice, porque es un texto mixto, pero tiene dos imágenes, ¿ya? Dice acá, sin embargo, la evolución no tiene forma de escalera, sino más bien de arbusto. Entonces, esta segunda parte ya empieza negando esto que, este malentendido, ¿no? No nos sirve. Dice, la evolución, el que plantea Darwin, no es como el que algunas personas cultas, ¿no? Que creen estar del lado de Darwin, que en realidad ni siquiera saben lo que están asumiendo, ¿no? Como verdad. No, la evolución no tiene forma de escalera, sino tiene más bien forma de arbusto. Ustedes habrán escuchado esto del árbol genealógico, ¿verdad? Algo parecido, ¿no? Dice, los seres humanos no descienden de los chimpancés, ¿no? Porque si vamos a tomar en lineal ¿no? La teoría de Darwin, estaríamos diciendo eso, que nosotros descendemos de los chimpancés, pero no es así, dice acá, no descienden de los chimpancés, sino que unos y otros descienden de un antepasado común ya extinguido. A su vez, este antepasado común al hombre y al chimpancé no descendió directamente de los simios, sino de un antepasado más antiguo, común a ambos, pero que también se extinguió. Es como el árbol genealógico, chicos. Por ejemplo, ustedes tienen genes, una parte de su padre y otra de su madre, ¿verdad? Pero su padre
ha heredado genes de su padre y de su madre, que son otros ajenos al padre y madre de su madre, de ustedes, ¿no? De la madre de ustedes. Y así. Y atrás, los abuelos también de los bisabuelos, que son diferentes. Y otros diferentes, ¿no? Entonces, algo parecido así. Y seguro que si nosotros fuésemos capaces de retroceder de cuál es nuestro origen ahí, el punto inicial, porque sí, lo debe haber, todos debemos haber partido de un mismo, ¿no? Ahí tenemos un origen común, ¿verdad, chicos? En algún momento por ahí, ¿no? Pero ahorita somos lejanos, que ya no podríamos decir ni que somos primos hermanos, ¿no? Si somos primos, son súper lejanos, ¿no? De- y así, de esa forma es como quiero que entienda como porque lo están proponiendo así, en forma de respuesta. Dice, y entonces, sí, un antepasado común, ¿no? Que ya se extinguió, del cual hemos tomado algo, una característica, ¿no? Y así continúa la cadena hasta llegar a nuestros más remotos antepasados, los organismos unicelulares. Y es verdad, ¿no? Nuestra complejidad, y esto se sigue del texto en inglés que hemos leído, ¿no? Somos seres complejos, no somos unicelulares, pero en esta evolución, si seguimos retrocediendo, nosotros hemos procedido, en algún momento, hemos sido parte de un organismo unicelular, me refiero a la humanidad, ¿no? Como tal. Y esa es la evolución. Así es como hay que entender la evolución que propone Darwin, la teoría de Darwin. Porque, ¿qué decía Darwin, chicos? Para Darwin, los organismos, para sobrevivir en estos cambios medioambientales, porque el medio ambiente siempre está en constante cambio. No ha sido el mismo cuando, no sé, pues existían las amebas, ¿no? O los organismos unicelulares, ¿no? Siempre y hasta ahora sigue cambiando nuestro medio ambiente. ¿Y quién sobrevive, chicos? El más apto o aquel que ha desarrollado, ¿no? Ha conservado una característica que le ha permitido sobrevivir, ¿no? A eso se refiere Darwin, ¿no? Los organismos en este proceso de adaptación, pues van conservando características que le permiten adaptarse al medio, al nuevo medio, porque el medio está siempre cambiando, como nosotros también, ¿no? Bien, entonces, espero que sí se entienda, chicos. Entonces, los organismos, dice acá en el texto, ya, no. Los paleontólogos acostumbran a decir que en términos generales, todas las especies se encuentran extinguidas. La estimación habitual se cifra en el 99%. Los organismos que vemos hoy en la naturaleza son primos muy lejanos unos de otros y no tatarabuelos. Representan ramitas muy diseminadas de un gigantesco árbol cuyo tronco y ramas desaparecieron hace mucho tiempo. Simplificando mucho esta descripción, los linajes evolutivos podrían ajustarse al siguiente diagrama. Y es verdad, ¿no? Lo que nos decían hace un rato, que hemos tomado algo de un antepasado, pero ya ese antepasado también se extinguió. Ustedes pónganse a pensar si hacemos nuestro árbol genealógico, más o menos sería así como esta imagen, ¿no? Ya pues ya no existen nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros tatarabuelos, y así. Pero hay un gen, ¿no? Que ha quedado. Hay un rastro, ¿verdad? Algo así, chicos. Es como funciona la teoría de evolución del que habla Darwin. No es en línea recta, no es que todo, porque si fuese de los chimpancés tendríamos todo de los chimpancés. Los chimpancés tendrían todo de los simios. No es así. Solo ha conservado el chimpancé algo del simio, el simio algo de su antecesor y así, ¿no? Bien, pregunta uno, chicos. ¿Cuál es la intención principal del autor? A ver, ¿qué pretende el autor con esta lectura? Espero sus respuestas por el chat.
Está interesante la lectura porque con eso nos ayuda a pensar, ¿verdad, chicos? Y a buscar, si es que no sabemos cuál es la teoría de Darwin también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es el Big Bang, ¿no? Entonces nos obliga a ir a revisar, que son cosas que nos pueden preguntar en el examen, ¿no? También. Así que nos vamos ayudando también en obtener más datos, aprender más y estar preparados para el examen. A ver, chicos, ¿cuál sería? Y yo creo que se marearon con Darwin. ¿No? Ayer les decía, porque era un poquito más complicado, porque teníamos que ponernos a analizar en realidad el texto bien, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque este tipo de ejercicios en realidad ejercita más tu pensamiento, ¿no? Tu capacidad analítica. Bien, dice la A, ¿será la intención principal del autor demostrar que la negación del lenguaje a los chimpancés es coherente con la teoría evolucionista de Darwin? ¿Será eso, chicos? La B dice comparar la versión modificada del planteamiento teológico de la gran cadena evolutiva de las especies. Pues solamente quiere comparar la versión modificada, pero no dice con qué. ¿Ya? Solo lo menciona la gran cadena evolutiva. ¿Con qué quiere comparar? No dice. ¿Será la intención refutar las interpretaciones teológicas de la teoría de Charles Darwin? ¿Refutar las interpretaciones? Tampoco, pues, lo que nos ha dicho es que hay algo equivocado, que están malinterpretando a Darwin y que la forma correcta de interpretar es esta, ¿no? Nos menciona en la siguiente, pero no, no es esto. De rebatir, ¿será? ¿Querrá rebatir la tesis evolucionista que sostiene la disposición de las especies? No, ¿verdad? Lo que está haciendo es que dice, hay una forma equivocada en que estamos asumiendo la teoría de Darwin y que más bien esta es la correcta, ¿no? Entonces, chicos, no nos queda más que la A. La E, por ejemplo, decía, refutar la idea de que todos los seres humanos descendieron del chimpancé y este del simio directamente. Voy a ver si estamos en el receso, chicos. ¿Dónde está mi WhatsApp? 11:25, sí, no, ya estamos en receso. Ya estamos en receso. Ahí les dejo, chicos, ahí los dejo. Desactiva el micro. Ya, chicos, nos habíamos quedado en la pregunta 1. Y la respuesta correcta es la alternativa A. ¿Y por qué es la alternativa A? Lo que el autor lo que pretende es, en realidad, demostrar que decir que los chimpancés no tuvieron lenguaje pues corresponde, es coherente con la teoría que proponía Darwin, ¿no? Porque nos decía que si nosotros malinterpretamos a Darwin, diríamos que el lenguaje lo habrían tenido ya los chimpancés, ¿no? Y de allí lo habríamos tomado, ¿no?
pero no es así, ¿no? Es más bien como no es así si es que vamos a tomar en esta la evolución como si fuera en jerarquía lineal, ¿no? Como no es así, no es el caso, eh, esa es su intención, ¿no? Demostrar que la negación del lenguaje a los chimpancés es pues, coherente con la teoría de Darwin, ¿no? Y hemos visto en el texto que primero está demostrando los malentendidos, incluso, ¿no? Por eso introduce esta idea del Big Bang en el lenguaje, ¿no? Que es una paradoja en la evolución del hombre que, ¿no? Que lo habría tomado o hubiera sido surgido, habría surgido a partir del chimpancé, ¿no? Y entonces lo que está haciendo es advertir cómo es la forma correcta de interpretar o de ver o de asumir la teoría de la evolución de Darwin. Bien, porque si no sería pues incoherente. La paradoja es algo contradictorio, ¿no? Entonces, si nosotros negamos que los chimpancés nunca hablaron, entonces esto corresponde con la teoría de Darwin, porque pensar, ¿no? Eh, que existe una teoría lineal es pensar que entonces los chimpancés hablaban, tenían un lenguaje, y eso sería incoherente, una paradoja, ¿no? En Darwin. Bien, chicos. Pregunta 2. La expresión Big Bang alude a, ya ustedes saben, ¿qué cosa es el Big Bang? Eso está simple. Está aludiendo a respecto al lenguaje, estamos hablando, ¿verdad? Ciñéndonos en el texto, ciñéndonos al texto, mejor dicho, eh, sería la C, ¿no? Se refiere a esta aparición repentina del lenguaje en el tránsito del chimpancé hacia el hombre. Es decir, ¿cuál es la explicación? Si es en jerarquía lineal la evolución, ¿cómo me explicas cómo surgió el lenguaje? Si es lineal, entonces me estás diciendo que los chimpancés tenían lenguaje, pero sabemos que no es así, que no hablan. Entonces, ¿cómo me explicas? Él dice entonces porque es la forma equivocada de interpretar a Darwin. Lo real, lo correcto, mejor dicho, es que no ha sido en jerarquía lineal, sino como un árbol. Una cosa que se ha tomado de la otra, ¿no? Y así va avanzando la evolución. Una sola característica o ciertas características, las que nos permitan sobrevivir, ¿no? Es la que conservamos de la especie anterior, que inclusive ya se extinguió, ¿no? Bien, entonces, inclusive recuerden la frase, en el texto dice, donde esperaríamos un cambio gradual, nos encontramos con un Big Bang. Entonces, esto es relativo, pues está hablando sobre el origen del lenguaje, ¿no? Entonces, eso es lo que advierte. ¿Acaso es un Big Bang en el lenguaje? ¿Mm? 3. Se infiere que la negación de la paradoja implica que el origen del lenguaje se sitúa en... Si nosotros dijéramos, no existe paradoja, no hay contradicción, esto es correcto, la, la evolución en línea, no, en línea me refiero a lineal, jerarquía lineal, eso es correcto si dijéramos así. ¿No? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Bueno, aquí en la 3 la respuesta correcta es la A. Yo creo que ustedes se han asustado con Darwin, chicos, ¿no? Se sitúa en la rama evolutiva que se separa en la de los chimpancés. ¿Por qué decimos esto? La paradoja se supera
¿verdad? Y lo dice el texto, se supera con la teoría correcta. En la teoría correcta ya no hay contradicción, pues. La contradicción está si es que nosotros vamos a asumir a Darwin como que la evolución se da en una jerarquía lineal. Entonces ahí surge la paradoja. Entonces, ¿cómo surge el lenguaje? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo apareció en los Homo sapiens? Tendrían que haber surgido, o habríamos, la habría generado, engendrado, ¿cómo se dice? Lo habríamos heredado de los chimpancés, y no es así, ¿no? Porque ustedes saben que en el texto dice, engendró tal, el chimpancé, digo, los simios engendraron a los chimpancés, y los chimpancés engendraron a los Homo sapiens. Entonces, ya tendrían que haber habido lenguaje en los chimpancés, pero sabemos que no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo me explicas? Por eso es la paradoja. Esa paradoja desaparece cuando interpretamos en que la evolución es como un árbol, ¿no? Bien, vamos por la pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con la versión modificada, la de la teoría de la gran cadena evolutiva? Nos preguntan por lo que es verdadero. Y esto está fácil, esta pregunta sí es fácil. A ver, que digan lo que sostiene el texto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la A dice, el Homo sapiens y el chimpancé comparten habilidades lingüísticas. ¿Ah? Compartirían si es que hubiésemos interpretado la evolución como la gran cadena evolutiva. ¿Mm? ¿Y eso dice el texto? Bien. La B, el Big Bang del lenguaje es inconcebible en el proceso evolutivo. No, justamente se introduce porque ¿dónde está la explicación del origen del lenguaje, no? Es incompatible. La C, ¿existe un solo linaje que avanza hacia el estatus más evolucionado? ¿Mm? La D, en el proceso evolutivo, los primos muy lejanos tienen un ancestro. Ajá. Esto sí dice, ¿no? Esto está en el texto, esto es lo que sostiene. Porque según la teoría de la gran cadena evolutiva, la evolución se da en escalera, ¿no? En una escala gradual, lineal. Por tanto, no existirían eh, los primos lejanos en la cadena evolutiva, ¿no? Mm, bien. Y lo otro es incompatible porque la evolución de las especies de arriba son mejores que las de abajo. Se supone que las de abajo son las más evolucionadas, ¿no? Bien. Muy bien, chicos. 5. Ya para salir de nuestro texto. ¿Qué sucedería si algunos se dieran cuenta, advirtieran una paradoja en el origen del lenguaje? Algunos. Entonces, recuerden que para los que malentienden a Darwin, negarle el lenguaje al chimpancé implica que el lenguaje apareció como un Big Bang, ¿no? En el hombre. Una paradoja en la evolución, ¿no? Entonces sería la C. Si advierten una paradoja es porque están apoyando la teoría equivocada, ¿no? De Darwin. Bien, chicos, salgamos de esto que es un poco pesadito. Yo tengo acá otro pesadito que me molesta. Bien, esto está sencillo, lo leemos rápido y pues, a ver, em, dice lo siguiente. Es un texto dialéctico, texto A, texto B. Las artes marciales se han expandido
con el paso de los años. Esta práctica positiva, antes difundida solo entre adultos, ahora también es conocida por un gran porcentaje de niños. Esto quiere decir que no solo los adultos son beneficiados con esta bendita práctica, sino también los menores de edad. En la actualidad, las artes marciales abarcan un número de deportes y disciplinas que promueven la salud física y mental, el autocontrol, la disciplina y la protección personal. Entre los beneficios de tipo físico podemos señalar los siguientes: reducción del peso, tonificación muscular y un aumento en la resistencia cardiovascular a través de sesiones intensas de ejercicios. En judo, por ejemplo, se pueden quemar más de 300 calorías en un combate, además de mejorar el estado físico y aumentar los niveles de balance, coordinación y flexibilidad. De otro lado, uno de los objetivos de las artes marciales es enseñar métodos de defensa personal, movimientos que también permiten disminuir el riesgo de lesiones en otros deportes, al ofrecer el conocimiento de cómo caer o evadir el contacto de una manera segura. Por este motivo, cualquier institución seria debe recomendar a sus integrantes practicar diferentes tipos de artes marciales como Kung Fu, Karate, Judo o Jiu-Jitsu, que siempre serán beneficiosos, por ejemplo, para la coordinación o para la tonificación muscular. En una palabra, las artes marciales son mágicas. Bien, entonces, me olvidé siempre. Lo primero que hay que hacer cuando leemos es recurrir, si es que tiene, a la referencia de dónde ha sido tomado el texto. En este caso, titula el artículo del cual ha sido extraído este fragmento, ¿cuáles son los beneficios de practicar artes marciales? Entonces ya nos está dando pues una bastante idea de... Y aquí en el texto dice que es una práctica positiva, que antes solo estaba difundida entre los adultos, es decir, que solo lo practicaban los adultos, porque dice que esta es una práctica, y ahora también es conocida por un gran porcentaje de niños, es decir, que ahora también lo practican los niños. ¿Qué más? ¿Qué más decimos? Es beneficiosa por varias razones, ¿no? Nos ayudan a la reducción del peso, la tonificación muscular, aumento en la resistencia cardiovascular, ¿no? Y a ver qué otras cosas más nos dicen. Al final incluso también nos dicen, ¿no? Son beneficiosos para la coordinación o para la tonificación muscular, y ya. Además, no sería, ¿cómo se dice? Bueno, beneficioso también porque en estas artes nos enseñan métodos de defensa personal, sí, pero también cómo caer, cómo evadir, ¿no? Los golpes, qué sé yo. Entonces, como que no lo ve peligroso, ¿no? El texto B, como es una polémica, ya imaginamos que no está de acuerdo. Titula el artículo del cual ha sido extraído esto: ¿puede un niño practicar karate? Ya la pregunta también nos hace suponer que los niños también, ¿no? Están practicando karate. Dice el texto B: hasta hoy, la mayoría de los análisis sobre los peligros de practicar artes marciales consideraban solo a la población adulta. También está diciendo lo que nos decían el texto A, ¿no? Que antes solamente era una práctica de los adultos y ahora está extendida hacia los niños, ¿no? Y aquí también nos dicen eso. La mayoría de los análisis sobre los peligros de practicar artes marciales consideraban solo a la población adulta, pero un nuevo estudio publicado en la revista Pediatrics viene de pediatría, es decir, es una revista especializada en asuntos de los niños, salud de los niños. Pediatrics evaluó datos sobre riesgos y establece que por la naturaleza de las artes marciales, patadas, combate, ataques, derribos, hay posibilidades de contusiones también en los niños, así como en las personas mayores. Dichas lesiones varían según la clase de exposición atlética, combates o prácticas.
y dependiendo del tipo del arte marcial. Y aunque pocas son catastróficas, sí se producen fracturas, dolencias en el cuello, lesiones dentales y contusiones cerebrales. También existen movimientos peligrosos que pueden producir golpes directos o sacudidas repetitivas en la cabeza y técnicas radicales que pueden provocar una asfixia. Asimismo, no se debe pensar que el uso de equipos de resguardo como protectores bucales, eh, de ojos o cara, usados para disminuir el peligro de un traumatismo de cabeza o facial, son seguros. Dado que no es así, incluso con los equipos de protección, una persona puede sufrir una lesión. Esto se debe a que en las artes marciales, como el karate, el kung fu, el taekwondo o el judo, los participantes se dirigen deliberadamente a la cara de su compañero con golpes y patadas. Sobre la base de estos sobre la base de todos estos indicadores, se esgrime una sola idea. Las artes marciales son totalmente perjudiciales para la salud. Bien, no esperábamos lo contrario. El texto B está en contra de la práctica de las artes marciales porque son perjudiciales para la salud. ¿Por qué dice que son perjudiciales para la salud? Porque es una práctica donde su naturaleza, esto de darse de patadas, de atacar, derribarse, ¿no? De combatir, eh, dentro de esa práctica, ¿no? Podemos sufrir de algunas contusiones, ¿no? Y esto pasa a cualquiera, sea adulto o niño, que practique esto, está corriendo ese riesgo de sufrir lesiones, contusiones, ¿no? Por el tipo de práctica, son golpes, pues, ¿no? Y además ya nos han dicho que en este tipo de prácticas los participantes se dirigen deliberadamente hacia la cara, ¿no? Hacia la cabeza, pues, ¿no? Con golpes y patadas. Y entonces, esto es, obviamente, vamos, nos estamos exponiendo a sufrir alguna lesión, como cuáles. Hasta pueden ser catastróficas, dice, ¿no? Como por ejemplo, sufrir asfixia, fracturas, ¿no? Lesiones dentales, perder los dientes, ¿no? Contusiones cerebrales, porque claro, están dando de patadas en la cabeza, ¿no? Dolencias en el cuello y todo eso, ¿no? Todo es negativo. Pregunta 1. En el texto dialéctico el tema de debate es, a ver chicos, está fácil, esta lectura es súper sencilla, no tenemos ni que detenernos. La D, profesora. A ver, por el chat sus respuestas. Este texto sí es sencillo, súper sencillo. Bien. Es la C, ¿no? El tema de debate es la evolución. No, chicos, ¿cómo que la evolución? ¿Cómo que la C? No es la C. Estamos hablando si son beneficiosos o no, ¿no? Y en todo caso, lo que mejor expresa aquí es, estaban preocupados por los efectos de las artes marciales. Para el texto A, pues los efectos son beneficiosos porque se tonifican los músculos, hay una resistencia cardiovascular. Brisa, gracias, la M dice, ¿no? ¿Qué más son los otros beneficios? De acuerdo al texto A, ¿no? Es positivo y el texto B dice que no hay, los efectos pueden ser totalmente negativos, hasta catastróficos en algunos casos.
es la D, ¿ya? La E que dice Brisa, cuando nos dicen la divulgación de las artes marciales, como decir que se ha extendido, como dice el texto, pero se está debatiendo, se discute sobre si se ha extendido o cuánto se ha extendido o si no se ha extendido las artes marciales. No, ¿verdad? Estamos hablando de si son buenos o no y qué consecuencias trae esa práctica. Es positivo, dice, ¿no? Trae beneficios para la salud, ¿no? Reducción de peso, tonificación muscular, dice el texto A, ¿no? Y el texto B dice que no, que es peligroso, ¿no? Porque se pueden sufrir lesiones y lesiones a veces graves, ¿no? Muy bien, la D de dado, por favor. La pregunta 2, en el texto A, el vocablo conocida que connota. Y esto está fácil porque dice si antes solo lo practicaban los adultos, ahora también es conocida por un gran porcentaje de niños. O sea, así es, Flavia. Sí, ese es el sustento de la respuesta de la pregunta 1. Gracias. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta 2? Conocida es connota investigación, erudición, práctica, esparcimiento o diversión. La D, esparcimiento. Miren, lo que dice acá, vamos al texto, chicos, para yo poder explicarles. Dice acá, estamos hablando de las artes marciales, dice, esta práctica positiva, antes difundida solo a los adultos, y está hablando de una práctica. Ya lo voy a poner, no sé, subrayar y poner en rojito. Estamos hablando de práctica. Dicen, esta práctica, porque las artes marciales se practican, esta práctica positiva, antes solo era, pues, que practicaban los adultos. Ahora también es conocida por un gran porcentaje de niños. Conocida, ¿qué está queriendo decir? Que también la practican los niños, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo, chicas? ¿Y chicos? Y por eso sería la C. Eso es lo que connota aquí. Esparcimiento no, porque tampoco no se ha mencionado algo que nos haga pensar que lo hacen por esparcimiento, ¿no? Es una práctica. C, digo 3. Se infiere que para el autor del texto A, una persona que no practica artes marciales, y volver a remarcar, ¿no? Es una práctica, chicos. ¿Qué pasa con una persona que no practica artes marciales? De acuerdo al texto A. El texto A ha dicho que es beneficioso para la salud, ¿no? Que es muy bueno. Reducir el peso, tonificar los músculos y incluso para cuestiones cardiovasculares, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta en la 3? De acuerdo al texto A. Si yo practico, voy a tener beneficios porque es una práctica positiva para mi salud. Y si no practico, siguiendo la idea del texto A, la E. Muy bien, Flavia. Estaríamos privándonos de mejorar nuestra salud, ¿no? Si practicamos, mejoramos, es positivo, ¿no? Pero si no practicamos, entonces nos estaríamos privando, ¿no?, de mejorar la salud. Muy bien. Vamos rápidamente a la siguiente pregunta. Sí, vamos rápidamente. 4. Es incompatible con el texto B, ahora nos preguntan por el texto B, afirmar que la práctica de las artes marciales, y nos preguntan por lo falso. La A dice, se mantiene peligrosa aún con protección. Así es, esto es compatible, eso dice. Por más que te pongan protectores bucales, ¿no? Igual puedes sufrir
lesiones, es peligroso. La B, ¿podría provocar asfixia? Así es, eso dice el texto. Hay formas de atacar que, ¿no? Que pueden provocar eso. C, ¿podría producir un daño en la dentadura? También, eso dice, por eso usan protectores bucales. La D, ¿podría devenir en algo contraproducente? A ver. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Que podría ser peligroso? Claro que sí, ¿no? La E, ¿resulta ser privativa? Ah, ya. Privativa cuando digo que solamente que no lo practican los adultos, no es cierto, ¿no? Sí lo practican y esto es lo falso. Cuando dicen si es privativa de la población adulta, quiere decir que ellos no lo practican, que se les prohíbe, ¿no? No, no es cierto. Muy bien, la E, gracias Brisa. Gracias Flavia también a todos ustedes. Pregunta 5. Desde el razonamiento del autor B, es decir, de acuerdo al texto B, ¿qué pasaría si un niño practicara karate o judo? La A, estaría deteriorando su salud y su cuerpo peligrosamente. Claro, porque para el texto B esa práctica es peligrosa, ¿no? Si un niño practica cualquier arte marcial, ¿no? Karate o judo estaría deteriorando, sí. Porque la B dice, ¿sabría defenderse? No, eso es para el texto A, porque él dice, los enseñan en defensa personal, decía la A, el texto A, ¿no? C, conocer algunas técnicas para poder caer bien y no dañarse, eso es para el texto A, ¿no? Nos preguntan por el texto B, desde el punto de vista del texto B. La D, ¿estaría favoreciendo su salud física y su salud psicológica? ¿Mm? No, la respuesta es correcta, es la A, ¿no? Porque para el autor texto B, cualquier arte marcial produce daños en la salud. Muy bien, vamos rápidamente al siguiente texto, chicos. Ya. ¿Eres millennial? ¿Te guste o no? Podría serlo. Es un grupo sin una definición exacta, pero el Centro de Investigaciones PEU ha intentado poner algo de orden al caos. Si naciste entre 1981 y 1996, el grupo de investigaciones demográficas te consideraría un millennial. Esa definición es un poco más restrictiva que la propuesta por la Oficina del Centro de Estados Unidos, que definió el rango entre los años de 1982 y 2000. Sin embargo, aún podría resultarles chocante a algunos que creían ser parte de la generación anterior, la llamada generación X, o de la posterior a la que el PEU mencionó que por ahora se referirá como la de los postmillennials. Así que, ¿cómo decides dónde marcar la línea entre una generación y la siguiente? Bien, hasta aquí que tenemos, chicos, para hacer un resumen rapidito. Primero nos preguntan si somos millennial y nos dice que podríamos serlo. ¿Por qué? Porque todavía no nos han dado una definición exacta de dónde a dónde se considera millennial, ¿no? Y nos dicen que el PEU habría dicho que es de los nacidos del año 81 al 96 y en la Oficina de Censo de Estados Unidos es de los que nacieron entre los años 82 al 2000. ¿No? Y esto, claro, si asumimos así, esto podría ser chocante para algunos, ¿no? Que creíamos ser parte de una generación anterior, ¿no? Que era la llamada generación X, que ya pensábamos que, porque ahí estoy yo, pensábamos que ya nos habían pues establecido de dónde a dónde, ¿no? Pero al parecer no hay un acuerdo de dónde se inicia ni de dónde termina, ¿no? Entonces, el PEU mencionó que por ahora se referirá como post-millennials a los que nacieron después, imagino, del 96, ¿no? Así que, ¿cómo es que se decide esto? Dice acá, ¿cómo es que se determina de dónde a dónde abarca una generación? Dice acá, hacer eso no es una ciencia exacta y la determinación podría depender en parte de la intuición. O sea, determinar de dónde a dónde se inicia una generación y dónde
dónde es el límite con la otra, podría depender en realidad a veces de la intuición, porque no hay una ciencia exacta para esto. Después de todo, aclaró el PEU, quienes nacieron en el 1981 son millennials de más edad, bien entrados en la adultez, y llegaron ahí antes de que nacieran los adultos jóvenes de hoy. Por ejemplo, tanto millennials como personas nacidas después del 96 estaban vivas durante los atentados del 11 de septiembre y las guerras de Irak y Afganistán, así como la recesión global que empezó en el 2007 2008. Sin embargo, estos eventos probablemente marcaron la vida de quienes el PEU califica como millennials, mientras que los más jóvenes o nacidos después del 96 no necesariamente recuerdan de manera tan vívida o no fueron tan impactados por ellos. Muchos millennials se hicieron adultos y entraron a la fuerza laboral en el punto culminante de la recesión económica, pero muchos adultos jóvenes actualmente están trabajando a la fuerza, están entrando a la fuerza de trabajo en una época de crecimiento económico y de bajos índices de desempleo, agregó Yelnik. La tecnología también es relevante allá. ¿Qué ha pasado con el párrafo anterior que hemos leído? Entonces, entendemos que como no es una ciencia exacta, ¿qué es lo que toman en cuenta? Algunos hechos históricos, ¿no? Que marcaron a una generación, que impactaron en una generación. Hechos históricos como, por ejemplo, la guerra de Irak y Afganistán, el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, ¿no? En Estados Unidos, la recesión económica, eh, y la época también del crecimiento económico, ¿no? Entonces, hechos históricos marcarían, ¿no? El límite en una generación. Pero también dice el otro párrafo final que la tecnología también es relevante, es decir, otro, hay que tomar en cuenta no solamente los históricos, también nos ayudaría a tomar en cuenta la tecnología, que también es relevante, importante para delimitar de dónde a dónde va una generación. Dice acá, ¿puedes recordar el sonido que solía ser el módem del acceso telefónico cuando se conectaba a Internet? ¿Alguna vez tuviste un celular plegable? ¿Aún puedes escuchar la vocecita de AOL que decía, ¿tienes un correo? Ustedes seguramente van a decir que no, ¿verdad? A esas preguntas. Entonces ustedes no son de esa generación. Pero si me preguntan a mí, esas cosas sí, y yo los conozco y los recuerdo. Yo soy de esa generación. Por esos datitos, ¿no? Es posible que la gente que nació después del 96 no recuerda ninguna de esas cosas. Ahí utilizaba el teléfono plegable, ¿no? Para muchos, el Wi-Fi o Wi-Fi de alta velocidad y los teléfonos inteligentes con pantalla táctil siempre han sido parte de la vida. Para muchos, ¿no? Como ustedes ya, cuando ustedes nacieron, ya el celular existía, ¿no? Es por eso que Emma Morrow, de 20 años, dijo creer que su generación post-millennial debería conocerse mejor como la generación móvil. Nacimos en un mundo donde las computadoras podían viajar con nosotros, comentó. Todo es móvil. Entonces, alguien que es de la generación cercana a ustedes, como Emma Morrow, que solo tiene 20 años, dice que ella no, es mejor que no la llamen como una generación post-millennial, que ella cree que más bien se deben llamar generación móvil y da la razón, porque nacieron en un mundo donde ya pues existían las computadoras y podían viajar con ellos, ¿no? O sea, llevarlas para todas partes, a eso se refiere, ¿no? Todo es móvil, entonces todo se puede portar. Ustedes en realidad sí. Ya no portan el televisor, están ahí, tienen en el celular, en la tablet, ¿no? Con el internet, pueden ver todo lo que ustedes quieran, ¿no? La radio la tienen allí, ¿no? En esos instrumentos, ¿cómo se dice? En esa tecnología, ¿no? Que conocemos, la laptop, la tablet, los celulares, son portátiles, ¿no? Los podemos llevar a donde sea, hasta los módem, ¿no?
En tu celular ya tienes el módem. Antes, hasta yo he usado todavía los módem portátiles que compraba cuando me llevaba de viaje con mi laptop, ¿no? Pero ahora ya no, ya lo tienes dentro del celular, ya lo compartes y ya tu laptop, cualquiera puede, ¿no?, conectarse. Bien, bien chicos, pregunta. El texto fue extraído del artículo titulado ¿Qué es realmente un millennial? Bueno, siempre a veces por el apuro nos olvidamos. Es lo primero que tenemos que hacer. Ahí mismo cuando ustedes estén en el examen, vayan a la letra chiquitita para saber de qué más o menos trata el texto, ¿no? Pregunta 1. Principalmente el texto explica que los millennials, a ver, ¿qué dice de los millennials? ¿Está por ahí? Ya no nos queda mucho tiempo, creo. Parece que no. Vamos respondiendo. Los millennials comparten rasgos comunes con algunos hechos históricos y tecnológicos, ¿verdad? Para nosotros definir de dónde a dónde abarca una generación, hay que tomar en cuenta los hechos históricos y los hechos tecnológicos, ¿no? Muy bien. Pregunta 2. El término intuición, ¿a qué hace alusión aquí cuando se menciona? Dice, no es una ciencia exacta la que establece de dónde a dónde son los límites de una generación con otra, pero a veces, ¿no?, lo hacen por intuición. Entonces, si es por intuición, no puede ser un saber racional, porque el saber racional tiene que estar basado, ¿no?, con demostraciones y todo, ¿no? Puede ser sentido común, ¿no? Por sentido común saco mis cuentas, digo, estos hechos, estos datos, ¿no?, tecnológicos, qué sé yo, puede ser. Proceso inversión no sería porque también se necesita de un razonamiento lógico, es decir, de un saber racional, ¿no? Aspecto valorativo, cuestión ética o algo así, tampoco saber mediatizado, menos, ¿no? Porque no saber mediatizado es algo que uno adquiere por influencia de otro, porque otro te lo dijo, o porque los medios de comunicación ahí te bombardean y tú crees que eso es la verdad. Eso no es, ¿ya? No sentido común, chicos. La respuesta correcta, ¿no? Porque en el texto se afirma que la intuición podría ayudarnos a poder determinar dónde empieza y dónde termina una generación, ¿no? Entonces se puede entender que, como era la pregunta, intuición hace alusión al conocimiento eh, más inmediato que es el sentido común. Bien. ¿Qué más? Resulta congruente con el texto sostener que Emma Morrow caracteriza a su generación. Congruente, compatible, ya saben, ella ha dicho que todo es móvil, ¿no? Entonces sería, ella está pensando más en la utilización constante de tecnologías que se puedan trasladar, llevar, ¿no? Las tecnologías portátiles, ¿no? Porque ella decía, de acuerdo al texto, dice, nacimos en un mundo en el que las computadoras podían viajar con nosotros. Todo es móvil. Ella se define como una generación por el uso de las tecnologías portátiles, ¿verdad? Muy bien, pregunta 4. Se infiere del texto que delimitar, establecer límites de una generación a otra es significativo, es importante. ¿Por qué? Nos piden la razón, chicos. ¿Por qué es importante delimitar, ¿no?, dónde inicia y dónde termina una generación? La C. Ya, Flavio nos dice que sería la C, y es verdad, es la C. Porque es una forma de comprender las distintas etapas históricas, ¿no?, del ser humano. En nuestro caso, tenemos un proceso histórico. Las generaciones no son las mismas, no vivieron lo mismo, han habido cambios, ¿no? Y no solamente cambios en el medioambientales, cambios históricos y mucho más en la tecnología que avanza a velocidad, ¿no? Entonces todo eso
tenemos, ahí marcan, ¿no? a un grupo de personas en una etapa determinada, ¿no? Bien, en el proceso histórico, ¿no? De la humanidad. 5. ¿Qué sucedería si solo se tomara en cuenta el criterio tecnológico? Que no es así, ¿verdad? Se toma el criterio histórico, hechos históricos con, ¿no? Los avances tecnológicos. Pero si solamente se toma el criterio tecnológico para demarcar una generación, ¿qué sucedería? Y estarán pensando, yo necesito hacer una captura. Ahorita, chicos, un segundito antes que termine la clase. Ay, no sé por qué se hace el grupo tan grande. Creo que hay una forma más rápida de hacer una captura, me parece, pero yo la desconozco. Ya. Vayamos entonces a lo que estábamos preguntando, chicos. Quiero ver el chat. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cuál sería? En las 5 sería, bueno, no había dicho nada, sería la D, chicos. Si solamente tomáramos en cuenta el criterio tecnológico, el avance tecnológico, estas diferencias que nosotros notamos cuando tomamos en cuenta los hechos históricos quedarían difusas. ¿Por qué? Porque la tecnología no nos ayudaría mucho a establecer las características de una generación, porque la tecnología avanza raudamente, rápidamente, es veloz, ¿no? Nuestro celular de ahora, de acá a 2 meses, 3 meses, ya va a estar desfasado, ¿no? Y a veces en menos tiempo. Todo va, va cambiando rápidamente, ¿no? Entonces sería un poco medio difuso, no tan claro como cuando tomamos hechos históricos, que claro, va más lento en el tiempo, ¿no? Bien, es la D. Vamos por el texto en inglés ahora. Chicos, ¿hasta qué hora es la clase? Yo siempre me olvido. Hoy ya estamos fuera ya. Tal vez ya estamos fuera de la clase. A ver, vamos a ponerle al traductor para que nos lea. Mientras ahorita voy a ver el horario. Sí, Es hasta las 12 que... Diamonds. The hardest substance known to man require very high temperatures, ranging from 900 to 1300 on the Celsius scale, and pressure that exists only at depths of 87 to 120 miles, 140 to 190 kilometers, in the Earth's mantle to form. Unlike other gems, diamonds are made up of one single element, carbon. Carbon-containing minerals present in the Earth at those depths crystallize to form diamonds because of the immense pressure together with the heat from molten magma. The diamond crystals are then transported to the surface during deep-source volcanic eruptions in the magma. This is quite a rare occurrence, as diamonds are formed at depths usually 3 to 4 times deeper than that at which normal volcanoes originate. However, when this magma cools, it forms igneous rocks known as kimberlites, named after the diamond-bearing region of Kimberley, South Africa, where these rocks were first identified, and lamproites, used as an indicator that diamonds may be found in that area. Muy bien. Entonces, ¿qué nos han dicho acá? Ya que tenemos un regular de minutitos, nos detenemos un poquito, nos hablan del natural diamonds, ¿no? De los diamantes naturales, que dice que es the hard substance known to man require very high temperatures and pressure that exist only at depths in the Earth's mantle to form.
¿Qué nos ha dicho? Que el diamante natural es la sustancia o el elemento más duro conocido por el hombre o que el hombre conoce y que requiere de altas temperaturas, ¿no? Que van de un rango de 900 a 1300 en la escala de Celsius y una presión que también es alta, ¿no? Porque es very high, ¿no? And pressure that exists, una presión que existe solo, porque dice aquí, exist only. Aquí hay que remarcarlo porque es posible que nos pregunten esto cuando digan only, ¿no? And pressure that exists only at depths. Se existe solo en las profundidades de la Tierra o del manto terrestre, ¿no? Más precisamente. O sea, adentro, de 140 a 190 kilómetros adentro. Entonces, ni soñemos que vamos a encontrarlo excavando un poquito, ¿no? En la Tierra, sobre la Tierra no hay. Pero dice, unlike other gems, diamonds are made up of one single element, carbon. Dice, a diferencia, like other gems, a diferencia de otras gemas o de otras piedras preciosas, los diamantes están compuestos por un solo elemento, one single element, carbon, el carbono, nada más. Entonces, si alguien le pregunta, ¿de qué está compuesto el diamante? De carbono, nada más. One like single element. Carbon contains minerals present in the earth and those depths crystallize to form diamond because of the immense pressure together with the heat from molten magma. Y dice este carbono, que es un mineral que se encuentra en las profundidades de la Tierra, se cristaliza. Entonces tengo que poner a pensar que el carbono debe ser oscuro, quién sabe si está negro, ¿no? Pero que llega luego a cristalizarse, es decir, ser como transparente, como el vidrio, ¿no? Porque así es el diamante, se cristaliza porque por esta gran presión, ¿no? En las profundidades de la Tierra, ese gran calor del magma. El magma es como que esté hirviendo a altas temperaturas, ¿no? Por eso es que llega este carbón a cristalizarse, a hacerse como un vidrio, cristal, ¿no? Debido a la inmensa presión. Bien. And the diamond crystals are then transported to the surface during deep source volcanic eruption in the magma. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo es que si el carbón está en las profundidades de la Tierra, de 190 kilómetros abajo, cómo es que entonces lo extraemos? ¿Cómo es que sale a la superficie? Dice, sale en las erupciones volcánicas, ¿no? Cuando el magma sale y se derrama, pues, ¿no? Por la boca del volcán, ¿no? Es lo que estamos deduciendo, ¿no? Dice volcanic eruption in the magma, o sea, es ese magma que bota, esa lava, ¿no? Que bota el volcán. Y que ya sabemos que son altas temperaturas, ¿no? Que nadie nos caiga porque si no nos queman. Allí es que sale el diamante, se moviliza desde la profundidad de la Tierra hacia la superficie. This is quite a rare occurrence, as diamonds are formed at depth usually 3 and 40 times deeper than that at which normal volcans originate. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que esto es bastante raro, pues, ¿no? Inusual, digamos, inusual más precisamente, ya que los diamantes se forman, pues, adentro de la Tierra. ¿Cómo se traduce esto, chicos? 3 o 4 veces más grandes, ¿no? O sea, esa profundidad, si uno quiere comparar qué tan profundo es hacia adentro, calculemos cuánto de altura tiene un volcán, 4 veces su tamaño, más o menos hacia adentro es, ¿no? Donde se encuentra el diamante, ¿no? ¿Qué más dice? However, when this magma cools, it is formed
Igneous rock known as Kimberley, named after the diamond building direction of Kimberley, South Africa, where this rock were first identified. Ya. Nos dice que cuando este magma se enfría, claro, ya salió, erupcionó el volcán, el magma sale, esta lava sale, cuando se enfría, forma rocas ígneas de esto con la lava del volcán, que se conoce como kimberlitas. ¿Y por qué la llamaban así? Dice porque las observaron en la diamantífera Kimberley. O sea, hay un lugar que se llama Kimberley donde al parecer allí encontraron, y le llaman diamantífera porque encontraron seguramente muchos diamantes, ¿no? Esto está en Sudáfrica. Dice que allí, en ese lugar en Kimberley, se vieron o se identificaron a estos diamantes por primera vez. Es decir, llegaron a conocer al diamante en ese lugar, por primera vez. Se supo de la existencia de ese tipo de gema, ¿no? Y no solamente eso, dice lamproit, y las lamproitas serían, ¿no? Utilizadas, dice use an indicator that diamond can be found in this area. Que serían, si uno observa que hay lamproids en la superficie, ese sería un indicador de que allí hay diamantes, o sea, porque las lamproids también están dentro, ¿no? En el magma, y cuando erupciona el volcán sale y se queda seguro en la superficie, y si encuentras eso, habría que saber dónde, ¿no? Ya es un indicador de que allí, por ahí, hay diamantes. Pregunta 1, chicos, rapidito, que tenemos 2 minutitos. What is the main sentence? ¿Sobre qué nos hablan aquí en este texto principalmente? A ver. No, la A, letra A, ¿ya? Diamonds are formed by carbon at very high depths on Earth. Los diamantes se forman, ¿no?, de carbón a altas temperaturas en las profundidades de la Tierra, ¿no? Muy bien. The word immense is close meaning close meaning to. Immense, donde dice acá, dice in the year as those dips crystallized to form diamond because of the immense pressure, en las inmensas grandes temperaturas, ¿no? Sería short, no puede ser. Immense es algo grande, ¿no? Algo, no podría ser insignificante, común, ¿no? Colosal, ¿verdad? Colosal es algo inmenso, gigantesco. Muy bien, 3, ya nos queda, ya nada. 3, inferimos del pasaje que las gemas, ¿qué se puede inferir allí? Se forman cerca, en el centro de la Tierra. Could be made up from more than one element. Ya. Así es. Podría tener más de un elemento. Algunos, como el diamante, está constituido por un solo elemento que es el carbono, pero las otras gemas seguramente tienen más de un elemento. Muy bien, una inferencia válida. Gracias, Camila. It is incompatible with the text about diamonds that. Busquemos lo falso acá, sobre lo que se dice de los diamantes. The region of Kimberley is only place we can find them. No, ¿verdad? Es donde se encontró por primera vez, ¿no? First time. Pero no es el único lugar. Muy bien. Number 5. If a mineral that contains carbon were near to the surface of Earth, then it could. O sea, ¿qué pasaría si encontramos el carbón con mineral, ahí cerca de la superficie de la Tierra? Imposible que pensemos que eso se va a convertir más adelante en un diamante, ¿no? Porque para que sea diamante necesita alta presión, alta temperatura, ¿no? Para que se cristalice.
Entonces, la C. Hardly transfer into gems o gems known as diamond. Difícilmente podría llegar a ser, ¿no? Una gema que conocemos como diamante, ¿verdad, chicos? Porque para que sea, puede estar el carbono ahí en la superficie de la Tierra, pero para que llegue a ser diamante necesita las altas temperaturas que solo está en la profundidad de la Tierra, en el magma, ¿no? Súper altas temperaturas. Es como fuego, no sé, lo más grande, ¿no? Tanta presión que a veces, pues, erupciona, ¿no? Bien, chicos, muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos.